Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. Ya llevamos unos cuantos programas con esto, pero seguimos paso a paso, despacito, para poder aprender realmente, palabra por palabra, podríamos decir así, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Alba, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, feliz de poder estar con todos ustedes, lista ya, me imagino que tú también tenés que tener ahí tu Biblia. Recuerda, no queremos que te quedes con lo que nosotros leamos, sino queremos que tú mismo lo compruebes en tu propia Biblia, lo que estamos leyendo. Así que es importante por eso que tengas la Biblia, que tengas papel, que tengas un lápiz ahí para tomar nota. Entre las cosas que tenés que tomar nota está la forma que tenés para comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo a través de Facebook y YouTube, para eso nos buscas en nuestras voces en el desierto. Cuando estás allí en Facebook le das share, compartir, like, me gusta. Y cuando vas a YouTube también le haces share o compartir, like y me gusta, pero además vas a encontrar que hay una campanita, hacele clic en la campanita ahí para que de esa forma te suscribas completamente gratis, sin ningún compromiso de ningún tipo. Lo que va a hacer YouTube, una vez que te suscribís, inmediatamente que nosotros levantamos un video, te va a dar aviso de que ese video ya está listo al aire y que lo podés, ya sea que se está viendo en el momento o que ya está listo para que lo puedas reproducir. Así que no te vas a perder absolutamente de nada de lo que estamos transmitiendo. La otra cosa, para comunicarte, también puedes hacerlo a través del WhatsApp o el Telegram, mismo teléfono, más 1-801-499-1334. Lo reiteramos, más 1-801-499-1334. También está nuestro correo electrónico, que es nbdesierto@gmail.com. Y obviamente este programa no solo lo ves, sino que este programa también lo podés escuchar. ¿Cómo? A través de Radio Messer, tu radio favorita. Para eso podés ir a la página de Radio Messer, que es www.radiomesser.com. Allí podés descargar la aplicación, entonces el buscador que tengas en internet te queda completamente libre. Descargás la aplicación, la pones en tu computadora, en tu tablet, tu celular, en lo que uses. Y en la página de Radio Messer además hay un espacio para contactarnos, que también podés escribirnos ahí. Ahora, podés estar preguntando, bueno, ¿pero qué les escribo? Bueno, si te quedó alguna duda de los programas anteriores, ahí tenés la posibilidad entonces de poder hacernos la pregunta. Nosotros, con la ayuda de Dios, trataremos de contestarte de la mejor manera posible. ¿Está claro? Entonces, Daniel, estamos en el libro de Apocalipsis. Así es. Pero antes de entrar al libro del Apocalipsis, ¿qué te parece si pedimos a Dios que sea nuestro maestro, nuestro instructor? Por supuesto. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por haber estado junto a nosotros durante cada una de las actividades que hemos realizado, pero Padre, en este momento pedimos que usted nos ayude a poder aprender de su palabra, que sea usted el maestro que venga y nos enseñe para poder poner en práctica todo esto en nuestras vidas y saber este libro tan importante, cuál es el mensaje que usted tiene preparado para nosotros hoy. Señor. Gracias nuevamente, Padre, por estar junto a nosotros y denos el entendimiento y la sabiduría. En su nombre, amén. Mira, me pasó hace unos días atrás con una persona, y esto ya me ha pasado en otras oportunidades, que cuando uno habla del libro de Apocalipsis, la primera reacción que hubo fue de miedo. Y yo me puse a pensar, digo, ¿no te da miedo leer, por ejemplo, las noticias en un periódico? ¿No te da miedo verlas en la televisión? ¿No te da miedo escucharlas en la radio o buscarlas en el internet? Tampoco tiene que darte miedo, digo, por más atroces que sean las noticias que estás viendo, tampoco tiene que darte miedo, decía, el hecho de entrar a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis, si bien te va a ir revelando paso a paso todas las cosas que van a acontecer en los tiempos que están por venir, muy pronto a venir, por otro lado, siempre, constantemente está mostrando de que Dios está con nosotros a medida que transitamos por esos
esos caminos. O sea, lo hemos visto en la historia, cómo vez tras vez, el Señor ha abierto puertas aquí, cerrado puertas allá, pero siempre es la mano de Dios moviéndose a lo largo de toda la historia. Los acontecimientos no se han dado de forma furtiva, no se han dado por casualidad o por la suerte, como alguno puede pensar, sino que todo es un plan en el cual Dios está teniendo siempre el control. Y por eso es tan importante que veamos este libro de Apocalipsis, porque no solo vemos el control que Dios tiene de todos los acontecimientos, sino que vemos el amor de Dios reflejado en todas las cosas que va relatando este libro. Así que no tengas miedo, no tengas temor, al contrario, es un libro de esperanza, porque este libro nos entra a la patria celestial, este libro nos muestra ni más ni menos que vamos a decir así, en un escenario más grande, lo que el mismo Señor Jesucristo fue diciendo a través de los distintos evangelios, ¿ok? Lo que va diciendo a lo largo de toda la Biblia, ese plan de salvación hermoso que ellos tienen con el Padre. Así que no hay que tener temor. Vámonos entonces al libro de Apocalipsis. Más específicamente, entramos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Capítulo 11, que te vamos a pedir que ahí abras junto con nosotros. Y vamos al versículo 1 y 2, que fue lo que vimos el programa pasado. Vamos a hacer simplemente una introducción, un breve resumen para que podamos enganchar. Entendamos que la Biblia no fue escrita dividida en capítulos y versículos, sino que es todo un continuo. Estábamos en la sexta trompeta, ahora hay un intervalo o un impas en el cual ya vimos lo que pasó con el librito. Y ahora entonces va a seguir aconteciendo otra cosa más. Y entonces, una vez que pasó lo del librito, en el versículo 1 se le dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Juan recibe una orden muy específica. Ya comió el librito, ya se sabe lo que significó eso, ¿verdad? Ahora se le dice: levántate y toma una vara, que después el ángel va a especificar, es una caña de medir. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, nos encontramos que al profeta también se le dio esta vara o esta caña para medir. Y a Juan se le dice que mida 3 cosas. Primero, el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. El templo de Dios, vimos el programa pasado, que es donde Dios habita. Por lo tanto, es la morada de él. Si hablamos de la morada de él, hablamos de Dios. Si hablamos de Dios, hablamos de su carácter. Si hablamos de su carácter, hablamos de la ley. Entonces nos invitó a medir todas esas cosas. Y por eso era que Daniel, el programa pasado, cerraba justamente diciendo qué concepto tenemos nosotros de Dios. Un Dios que es amor, pero es un Dios que es justicia a la vez. O sea, ¿y por qué era importante que nosotros esta semana que transcurrió pensáramos en el concepto que teníamos de Dios? Porque tristemente, Daniel, hay personas que tienen miedo de Dios. Así es. Se les ha enseñado que Dios es poco más que un Dios que está a la expectativa. Que nos equivoquemos para castigarnos, para hacernos daño. Exacto. Y no es así. No es para nada de esa forma. Al contrario, es un Dios tan pero tan amoroso que permitió que su Hijo viniera a padecer por nosotros para rescatarnos a nosotros que no merecemos nada. Y ahí está justamente el hecho de medir el altar. ¿De qué altar hablaba? Hablaba del altar de sacrificio. Entonces, ¿qué era lo que había que medir? El altar de sacrificio. ¿Y qué sacrificio? Pues ni más ni menos que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y como ya vimos el programa pasado, todo se cumplía de que ese sacrificio había sido hecho afuera, en el patio. Cuando nosotros nos referimos al templo, no estamos hablando del templo de Jerusalén. Recordemos de que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Apocalipsis, según los estudiosos, fue escrito en el año 92 después de Cristo. Entonces es imposible que estuviera hablando del templo de aquella vez. Por otra parte, el templo de Jerusalén nunca más fue reconstruido, ni lo será. Escúcheme lo que acabo de decir, ni lo será el templo de Israel reconstruido. Al templo que se está refiriendo es al templo que está en el cielo, ¿ok? Ahora viene la otra parte, y es que mida a los que adoran en él. Recordemos, cuando nosotros
pensamos, y si Juan estaba pensando en el templo de Herodes, para el cual era muy común para Juan en aquel tiempo el templo de Herodes tenía un patio donde se puede decir que entraban prácticamente todas las personas, pero después tenía un sector separado por una pared, una separación allí, al cual solo se permitía entrar en ese lugar para adelante a los verdaderos adoradores. ¿Está claro? Uh-huh. A los verdaderos adoradores. Yo pienso que Juan, el Señor le está permitiendo tener en mente todas estas cosas, conjuntamente con el templo, el patio, el lugar santo y el santísimo, para que él pueda poner todo esto en balance y de alguna forma hacer una, ¿cómo podríamos decir? Una conjunción de esto para que a nosotros nos quede claro qué significa todas estas medidas que estás tomando. Entendamos que en ningún momento se da ninguna medida, o sea, específica de longitud ni de nada. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo, el hecho de medir, significa juzgar. La palabra original usada en Apocalipsis, en estos pasajes, es juzgar. Eso es lo que significa. Entonces, juzga tú el carácter de Dios. Bueno, ya lo vimos. Juzga tú el sacrificio que se dio de parte de Cristo. Fue lo más completo que pudo haber. Ahora, juzga tú también, te dice, los adoradores. No me adelanto más. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente versículo? Al versículo 2, así es. Y si leemos lo que dice allí, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Ahora ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Okay? Interesante. Allí, Alba, y quienes nos están escuchando y viendo en este momento, el templo y el altar fueron medidos, ¿okay? Como decía allí. Ahora quedan los adoradores. Obviamente, y por las razones que dimos antes, no se está refiriendo a verdaderos israelitas, sino al Israel espiritual. Los que conforman el pueblo de Dios deben ser medidos o juzgados. Y esta medición mostrará a ciencia cierta su testimonio, y ese testimonio hablará directamente acerca de que Dios, mejor dicho, a qué Dios han servido. O sea, mi vida, que es mi testimonio, es lo que yo muestro, va a decir entonces realmente a qué Dios yo estoy sirviendo. Así y acá es. Puede ser al Dios verdadero, o puedo estar sirviendo a otro sinfín de Dios, por más que me llame cristiano, puedo estar sirviendo al Dios de la moda, al Dios de la música. La lista puede ser, podemos pasar todo el programa hablando de cuántos dioses podemos llegar a tener. Qué tremendo es. Así es. Pero podemos llenarnos la boca con el nombre de Cristo, pero a la mera hora y ante los ojos de Dios estar tan separados de Él como el polo norte del polo sur. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! No en vano el Señor mismo dijo que no todo el que me dice, ¿recuerdan? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es tremendo, porque fíjate que incluso cuando está diciendo esto, dice, algunos vendrán y me dicen, pero nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, incumplidores de la ley, dice el original. Entonces, fíjate que esto es algo realmente muy, pero muy delicado, porque yo puedo decir que soy cristiana, yo puedo decir que estoy siguiendo al Dios verdadero, pero si no estoy siguiendo lo que realmente Él es y cómo yo mido lo que Dios es a través de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos muestran el carácter de Dios, un Dios que quiere que se lo honre a Él y que a su vez yo tenga un buen relacionamiento con los que me rodean, con mi prójimo. Si yo no soy capaz de cumplir las dos cosas que Él me pide, que de última fue lo que resumió Jesucristo diciendo, un mandamiento nuevo os doy, en realidad no era ningún mandamiento nuevo, simplemente está en esos 2 mandamientos que Él recalca, está resumiendo los 10. Si yo no estoy cumpliendo los 10, si yo no estoy
con la ayuda de Dios haciendo eso, yo no estoy siguiendo a Dios. No, para nada. Y si yo no estoy siguiendo a Dios, Cristo me va a dar la misma sentencia. Apartados de mí, incumplidores de la ley o hacedores de maldad. Así es. Eso y es que nos diga, tremendo. no te conozco. No me conoce. No, eso es tremendo. Es algo para realmente meditarlo. Así es, por y Apocalipsis supuesto. nos llama la atención en ese sentido. Y también no basta con declararnos cristianos. Lo fundamental es vivir como tal. Amén. Lo querramos o no, el mundo nos está midiendo y a su vez el tribunal de Dios también lo está. Es cierto. En ambos estamos declarando lo mismo. ¿Pertenecemos verdaderamente a Dios o no? Fíjate que en los cielos está habiendo registros de cada cosa todo lo que hacemos, de cada palabra que hablamos, de cada palabra que callamos y aún de lo que pensamos y de las intenciones que hay detrás de cada acto. Así es. Todo eso está a la vista de todos los ángeles y a la vista de Dios mismo y todo está siendo registrado. Así es. Daniel habla bien claro que se dispusieron los tronos y los libros fueron abiertos, dice. ¿Cuáles son los libros? Los libros de registro nuestro. De cada cosa que hemos hecho. Entonces, y a Dios no le podemos decir, yo no hice, yo no dije, o mi intención era. No, a Él no se le oculta nada. Por supuesto. Ahora, como tú muy bien decías, también el mundo nos está midiendo, porque si nos decimos cristianos y no actuamos como tales, estamos perdidos. El juicio es falso. Así es. Nos estamos entregando cada día en sus manos para hacer su voluntad o no. Ponemos a Dios primero en todas las cosas, que hacemos, que pensamos o no. Esto revelará hijos de quién somos. El Señor dijo que por nuestros frutos nos conocerían. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso habla de un juicio de ser medidos en este mismo momento mientras estamos en este programa. El juicio se está desarrollando y todos nuestros pensamientos y actos están siendo registrados. ¿Te habías puesto a pensar en todo esto? ¿Realmente te has puesto a pensar? Esos registros hablan sin engaño acerca de lo que somos en verdad. Nos muestra ante el universo sin tapujos. No hay excusas válidas para no hacer o dejar de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Las hojas de la higuera no sirven. Exacto, como Adán y Eva, ¿verdad? Cuando quisieron cubrir sus cubrirse con hojas de higuera. Las hojas de higuera son excusas, son las excusas para nosotros. No sirven para nada. Por eso, tu vida, mi vida, nuestra vida está pasando por el tribunal de Dios y nuestros actos declaran si estaremos un día en la patria celestial o no. Por eso no le carguemos las tintas a Dios. Tristemente hay personas que piensan que si no llegan un día a formar parte de los redimidos es por culpa de Dios. Eso es tremendo. Y eso es totalmente falso, completamente, porque Cristo, al venir a esta tierra, ya nos allanó el camino, nos hizo una autopista bien lisita, sin problemas. Totalmente. ¿Para qué? Para llegar a la patria celestial. Mira, yo lo veo como esa autopista que vos decís. Viste que los carteles a medida que va llegando a una ciudad se van sucediendo cada vez más uno cerca del otro. Así y uno es. de repente habías recorrido un montón y te decía, bueno, en 200 millas está la ciudad a la que vos vas. Pero después te aparecen carteles a 100, a las 75, a las 50, a las 25, a las 10, todo así. Todo y decís, así. wow, ya estoy cerquita, 5 millas, 2 millas, llegaste. Llegaste. Bueno, y los acontecimientos hoy día están mostrando
5 millas, 2 millas y ya casi llegamos. Ujú. Pero claro, Sí. no todo el mundo va a llegar al reino de los cielos. Solo aquel que haga la voluntad de Dios. Ujú. Solo Así aquel es. que haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Decimos esto porque hay una tendencia que es la que se llama universalismo, que cree que todos por igual, independientemente de lo que hayan Lo hecho que en su hicimos vida, o no hicimos. serán salvados. Eso es falso. Ujú. No existe ese concepto en la Biblia. Es más, basado en lo que tú hace un ratito dijiste, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es bien claro que Dios está dispuesto a salvar a todo aquel que esté dispuesto a vivir con Él, primero aquí en la tierra para después vivir allá. O sea, esta es la escuela de entrenamiento. Si yo acá Así es. no hago de Dios mi compañero, no voy a estar allá de compañero de Dios por la eternidad. Así Si yo es. acá no hago de la palabra de Dios la guía, tampoco allá voy a obedecerle. Y así sucesivamente. Sí. Si yo acá no lo alabo, si no me gozo en las alabanzas, allá tampoco. Allá tampoco. Y hay algo muy importante que cada uno de nosotros tiene, que cuando tú decías, Salva, que vamos por una autopista o por una carretera, una ruta, y los carteles nos van Sí, indicando dónde ir. sí. Y bueno, el mejor GPS, GPS exacto, que tenemos sí. es la palabra de Dios, Sí, que nos va totalmente. marcando el camino y nos dice, hasta nos está diciendo cuánto falta. Sí, totalmente. Por decir así. Entendamos, vamos a hacer la aclaración porque alguien puede decir, bueno, pero no sabemos la fecha. Sí, es Sí. cierto, la palabra de Dios no indica fecha cuando el Señor viene. Eso seguimos bien en claro. Así ni es. el día ni la hora lo sabemos. Pero sí nos damos cuenta, por todas las cosas que el Señor ha dicho que tenían que acontecer, que estamos a las puertas de este gran acontecimiento que es ni más ni menos la segunda venida de Cristo. Por eso la importancia que tiene este tema de Apocalipsis 11. Así es. Al medir a los adoradores, nos están midiendo a nosotros, nos están juzgando a nosotros. Sí. A nosotros. Y es por eso que si no vamos, si no llegamos, si al ser pesados en esa balanza de Dios somos hallados faltos, no es por culpa de Dios, sino porque a nosotros nos gusta seguir aferrados a nuestros pecados. Es claro, así de simple. Por eso, la Biblia tiene llamado tras llamado, y tras llamado podemos llegar a Sí. decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, Sí, señor. nos viene llamando para que volvamos a Dios, Así es. que dejemos nuestra manera pecaminosa de vivir y de una vez por todas ser los hijos que nuestro Padre Celestial quiere que seamos. De una sola cara, no de dos caras como la moneda. No de decir algo y no vivirlo. Sigamos, pero vamos a seguir un poco más porque Sí, el tiempo avanza sí. algo también. Con el libro de Apocalipsis. Y volvamos a leer el verso 2. Ok. A ver, ¿qué nos dice Dice allí, así: Alba? pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok. Recordemos cómo estaba constituido el santuario. Eran 3 partes. El patio, o sea, el lugar donde estaba el altar de los sacrificios y la fuente de agua o el lavacro, así es. Y después el lugar santo y después el lugar santísimo. Así es. 3 partes. ¿Ok? La escena se va ahora hacia el patio y dice que no debe ser medido porque ha sido entregado a los gentiles y que estos hollarán o pisotearán a Jerusalén por 42 meses. ¿Qué? ¿Ok? Vamos Sí. ahí. Comencemos a poner esto un poco más en claro y para ello comenzaremos de atrás para adelante. ¿Recuerdas otro pasaje de la Escritura donde se habla de este mismo periodo de tiempo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo. Vamos a buscar Daniel 7:25 entonces. Que dice lo siguiente. ¿Lo leo ya? Sí, por favor. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok. Allí encontramos los 42 meses exactamente igual al tiempo descrito aquí como tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya lo hemos tratado en programas anteriores. Correcto. Así que no nos vamos a detener mucho aquí. Ese periodo fue uno de los más tristes de la historia, pues fue un periodo de gran persecución contra la fe cristiana, realizada en el nombre de Dios por parte de aquellos que constituían el poder tanto político como religioso de la época y que se guiaban mayormente por la tradición y normas humanas, a pesar de llevar una Biblia bajo el brazo. Como sabemos muy bien, todo aquel que no estaba de acuerdo con su postura era ¿qué? Torturado, excomulgado y llevado a la muerte. Lo que estamos describiendo aquí es ni más ni menos que lo registrado en Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice allí, Alba? Dice lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok. Este poder representado por esta bestia dice allí que destruyó al verdadero cristianismo. Pero ahora vamos a unir lo que vimos en Daniel con lo leído en Apocalipsis y veremos cómo todo cobra sentido. ¿Okay? Los gentiles, dice allí, hollarán la ciudad de Jerusalén por 42 meses o 1260 años, que es lo mismo. Por lo tanto, y a la luz de lo que vimos en Daniel, la ciudad está representando a aquellos cristianos verdaderos que no se dejaron subyugar por máximas humanas, ni doblaron sus rodillas ante el poder político religioso imperante que existía en esa época. ¿Okay? Pero ahora necesitamos ver quiénes son estos gentiles que se mencionan allí en Apocalipsis, como leímos recién en el versículo 2. En la antigüedad, a todo aquel que no era judío con sus prácticas y leyes incluidas, se lo consideraba un gentil o pagano. Correcto. La religión judía entendía que todo aquel que no se apegaba a lo que la Torá y sus otras escrituras como la Mishnah y otras eran un pagano o un gentil. ¿Okay? Pero ahora volquemos todo esto en el contexto del pasaje que estamos leyendo, que dice que todo aquel que no se complace y sigue estrictamente lo que el Señor dice, la Escritura, lo considera ¿qué? Un gentil. Exacto. ¿Okay? Entonces, está hablando una vez más de todos aquellos que conformaron y siguieron y siguen a ese poder representado por la bestia de Daniel 7. Y más específicamente por la cuarta bestia. Correcto. Pero ahora tengamos en mente que aquellos que en el templo de Jerusalén quedaban en el patio era porque no siendo verdaderos adoradores no tenían acceso a las otras partes del templo. ¿Okay? O sea, en el patio quedaban aquellos que no tendrán acceso a la tierra prometida. Decidieron por sus actos el comportamiento como adoradores falsos, como gentiles que quieren seguir lo que les parece, lo que les dé la gana, pero no un
Así dice Jehová. Y esto comprende a aquellos que niegan rotundamente a Dios y su palabra, y a aquellos que lo niegan al querer torcer las escrituras para acomodarlo todo a su gusto y antojo, de modo que la misma escritura es usada para justificar su vida de pecado. Eso es Y los tremendo. que sí, Lo que tú acabas de decir es tremendo, porque fíjate que dice directamente como que no pierdas tiempo. Con ese grupo no pierdas tiempo. ¿no? O sea, son todos aquellos que los podemos identificar porque en su momento estaban conformando parte de este poder político religioso que se dedicaron Así es. a pisotear a los cristianos verdaderos. ¿Seguís en esto? ¿Estás haciendo lo mismo? Bueno, eres parte de los gentiles. Así es. No seguís al Dios verdadero. O sea, entendamos que en la medida de que vas recibiendo luz y que el Señor te está mostrando y tú decidís seguir a Cristo, obviamente el Señor te va a ir sacando de ese patio y pasas al lugar donde sí puedes estar. Así es. Pero si tú persistís quedándote en el patio, querés seguir igual, porque a mí, lo que dice Dios no me gusta, o no lo pienso seguir, o porque era anticuado, cualquier excusa Eso que era quieras para poner. el pueblo de los judíos, Eso para el era pueblo de para los Israel, judíos, para exactamente. el pasado, ya pasó la Ahí historia. está. Ahora puedo hacer lo que quiero, yo soy dueño de mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que hoy día uno escuche, que cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta que no tiene nada que ver. Así es. Bueno, si decidís seguir siendo gentil, Dios va a respetar tu posición, con Por supuesto. dolor en su corazón, pero va a respetar su posición. Pero no vas a entrar al reino de los cielos. No, estamos perdidos. Exactamente. Estarán Sí. perdidos. No estamos, Sí, estarán perdidos. estarán perdidos, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso el momento es ahora de que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo, a qué grupo de adoradores, en qué grupo de adoradores estamos. Y si vos te fijas, nuevamente la Biblia, aún en Apocalipsis, vuelve a tener solo dos grupos, los gentiles y los verdaderos adoradores. Así es. Nada más. Siempre hay solo dos grupos, dos caminos, dos lugares. Así no es. hay un tercero, ¿No? como Satanás O quiere eres hacernos creer. Tibio o caliente. Pero frío o caliente. Frío o caliente. El tibio queda excluido. Así es. Y en este caso es, o estás con los verdaderos adoradores de Dios, los que siguen lo que dice la palabra de Dios al pie de la letra, o no estás, O no eres estás. parte de los gentiles. Así Los es. gentiles, el Señor dice, ni te preocupes por ellos. Déjalos, van a la perdición. Los otros son los que me interesan. Así es. Pero ¿sabes también una cosa? Sí, que se nos ha pasado el Se tiempo. nos ha Esta vez terminado creo que el hemos tiempo. pasado de tiempo, más de lo previsto. ¿Qué te parece si oramos, Oramos y cerramos? Y cerramos. Y recuerda estar repasando todo esto que hemos hablado hoy. Y si tienes preguntas, por favor, envíanos un mensaje, comunícate con nosotros. Así es. Oremos. Bendito Padre, gracias por habernos venido a enseñar. Permita que podamos poner en práctica todo esto en nuestras vidas. Amén. Y Señor, que podamos estar del lado de los salvos. Amén. Ayúdanos a poder seguir por el buen camino. Y Señor, muéstranos con tu GPS, con tu palabra, qué es lo que cada uno necesita hacer para poder llevar una vida correcta y poder disfrutar de la eternidad con usted. Amén. Padre, nuevamente gracias por habernos enseñado y acompaña a cada persona para que pueda, Padre, entender este mensaje. Amén. En su nombre, amén y amén, amén. Amén. Sigue acompañando también, no solo esta programación, sino todas las otras programaciones que tiene Nuestras Voces en el Desierto. Y por favor, sigue conectado a Radio Meser. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.